o lo que yo le digo disyunción incluyente. Y la otra, que ya la vamos a escribir, es lo que se llama diferencia simétrica o también una disyunción excluyente, porque no quiere las dos cosas, quiere uno, quiere la otra. Yo acá voy a copiar y voy a pegar esta tablita, y acá también. Solo para, esto es lo que tiene de lindo en el pizarrón, yo tenía que escribir todo de nuevo. Acá vamos a borrar todo esto, tiki tiki. Acá vamos a cambiar y vamos a ponerle el símbolo de la disyunción incluyente o la suma lógica, que es este O, ese O. Y acá vamos a analizar sus valores de verdad, obviamente, porque son distintos. Bien, vamos a analizar. Ahora yo les quiero que estos valores de verdad son siempre los mismos, porque son las proposiciones simples a las que les puse todas las combinaciones posibles. Esto siempre lo van a tener para todo análisis. Que P sea verdadero, que Q también, que P sea verdadero, pero que Q sea falso, que P sea falso y este sea verdadero, y que este sea falso y que este también. ¿Está? Eso ya lo charlamos y ya lo saben. Vamos a analizar la disyunción incluyente o la suma lógica y vamos a decidir si son verdaderas o falsas cada una de las situaciones. Activen ustedes los micrófonos y me van respondiendo. Yo les voy a ir preguntando para que ustedes me vayan diciendo. ¿Se cumple P o Q con esa O incluyente? Sí, se cumple. Sí, verdadero. Perfecto, verdadero. Vamos a la segunda oración. ¿Se cumple P o Q con esa O suave? Verdadero sí, porque se cumple la de P. Verdadero porque se cumple P. Perfecto. Vamos con el tercero. ¿Se cumple P o Q? Sí, porque se cumple. Sí, verdadero. Perfecto, porque se cumple Q. Esa es una O suave, ¿sí? Pedimos pizza, pedimos empanado, pedimos las dos cosas. Acá pedimos las dos cosas y está más que bueno. Acá pedimos pizza, acá pedimos empanada, pero una de las dos pedimos a que todos comimos acá, ¿sí? Y en la última, ¿se cumple P o Q? No, es Falso. Es falso. No, porque si no falso. pedimos pizza y tampoco pedimos empanada, medio que no se cumple la. No se cumple ni P y no se cumple Q. Entonces, ni P ni Q, o sea, P o Q es falso. ¿Está? ¿Qué pueden analizar o cómo? Fíjense que yo después de cada power les pongo la conclusión de que, para que tengamos en cuenta cómo analizar una disyunción incluyente o una suma lógica. Pero ¿a qué conclusión arriban ustedes de analizar los valores de verdad de esta disyunción? Que uno de los dos se termina cumpliendo. ¿No? Que tiene que es haber una verdadero si verdadera uno de los mínimo. dos se cumple. ¿Qué conclusión pueden arribar de la suma lógica? De que no es una disyunción incluyente cuando ninguno de los dos se cumple. No, en realidad, a ver, por ahí no soy tan claro al hacerles la pregunta. Yo lo que ustedes quiero que me digan es, ¿razonan los resultados que obtuvieron? Acá es verdadera, acá también es verdadera. Ah, acá es falsa. ¿A qué conclusión llego? A que la disyunción incluyente, ¿cuándo les dio falsa? Cuando ninguna de las Cuando los dos eran falsos. era verdadera. Claro. Cuando las proposiciones que la componen son falsas. Después, en cualquier caso de combinación que tengan, ¿cómo les da la disyunción? Verdadero. Aunque una no se cumpla, es verdadero. Exacto. Cuando yo les pido la conclusión de la disyunción incluyente o de la suma lógica, yo lo que les estoy pidiendo es que analicen qué resultados obtuvieron. Y si yo analizo esos resultados y miro acá, veo que me da siempre verdadero. Ah, no, excepto acá. Excepto acá. ¿Qué es lo que sucedió acá? Sucedió que ninguna era verdadera, que todas eran falsas. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Y ahora yo se lo voy a decir con la anterior.
¿A qué conclusión llegamos con la conjunción? La conjunción es verdadera cuando los valores de verdad de las proposiciones que la componen son verdaderos. En cualquier otro caso, la conjunción es falsa. Ahora quiero que ustedes me digan qué conclusión pueden decirme para la disyunción. La disyunción es verdadera cuando los dos valores se dan, los dos valores verdaderos son verdaderos. No. Cuando uno de los Cuando- valores es verdadero. no, No, porque se da acá con los cuando dos y también es la verdadero. O disyunción sea, la conjunción, falsa. perdón, es falsa Cuando al los menos dos valores uno son de los falsos. dos. Ajá, yo los cuando al invito menos a uno de los razonar dos. y a discutir y a pelear esto para no darle yo la teoría y bajársela como una línea. Quiero que lo pensemos, lo razonemos y lo discutamos y que ustedes escuchen cómo diciendo algo no estamos construyendo el mismo lenguaje porque eso que están diciendo no significa, porque ustedes me dicen cuando las dos son verdaderas, no, porque acá hay una que no lo es y también era verdadera. Es falsa ¿Entiendes? solamente Entonces cuando ambas la son conclusión falsas. tiene que ser para todos lo mismo. ¿A qué conclusión llegamos? Que es Ahí el verdadero compañero que estaba... cuando, es Que verdadero es cuando falsa. P o Q se cumple, digamos, la proposición. Más genérico, ¿sabes por qué, Nicolás? Porque si yo en lugar de P y Q te pongo M y Z, ya no vas a saber cómo definírmela. No usan las letras para dar la definición, porque por ahí en los exámenes cuando los parciales... valores de verdad son falsos, va a ser falso el resultado. No, no te entendí, en realidad. Cuando por lo menos alguna de las opciones es verdadera. No, por lo menos alguna no. Profe, Sí. ¿no es falso cuando los dos valores son falsos? Y listo, es lo más sencillo. ¿Quién me lo dijo? A ver acá, Enzo. Yo. Perfecto. Fíjense que la disyunción me da siempre verdadera, excepto que las dos sean falsas. Entonces es más fácil definirla diciendo, bueno, si tengo una disyunción incluyente, los dos verdaderos, verdadero. Uno verdadero y el otro falso es verdadero. Entonces, ¿siempre es verdadera? No. Hay una excepción. La disyunción incluyente o la suma lógica es falsa si las dos proposiciones son falsas, no si P y Q. No uso la palabra P y Q porque acá estoy usando, pero podría haber construido con S y con T. Entonces, la disyunción incluyente, la tabla de verdad, me indica que la disyunción incluyente solamente va a ser falsa cuando los valores de verdad de las proposiciones sean falsos. ¿Se entendió? En cualquier otra combinación que tengan de P y de Q, siempre es verdadera. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, vamos a ver si era así. La disyunción incluyente, la tabla que define la operación, establece que la disyunción incluyente solamente es falsa cuando los valores de las proposiciones que la componen son falsos. En cualquier otro caso, la disyunción incluyente es verdadera. Si todo es verdadero, es verdadera. Si uno es verdadero y el otro es falso, también es verdadera, porque es incluyente. Acuérdense siempre del ejemplo en el que yo les dije. Pido pizza, compramos empanada. Si compramos las dos, buenísimo. Si compramos pizza, está bien. Si compramos empanada, está bien. Ahora, el problema va a ser si no compramos nada. ¿Está? Que les quede ese ejemplo y cuando tengan que analizar se van a acordar de mí. Ahora vamos a ver la excluyente, ¿sí? O la diferencia simétrica, que es otra cosa. Esta es la O acentuada. El ejemplo más claro que yo les digo es, estudio, hoy a la tarde estudiamos, o hoy a la tarde salimos a pasear en bicicleta. Entonces, ir estudiando mientras paseamos en bicicleta, las dos cosas no lo vamos a poder. Voy al gimnasio o estudio lógica matemática. Las dos cosas al mismo tiempo no las voy a poder. ¿Sí? Entonces, es una O acentuada. Las dos cosas no se pueden dar al mismo tiempo. Entonces vamos a construir la tabla de verdad para la diferencia simétrica o esta disyunción excluyente. Esta es excluyente. Entonces este O, entre P o Q, el símbolo va con esta rayita ahí abajo. Fíjense que acá es una O suave
y acá es una O requete acentuada. Entonces ahora vamos a analizar nosotros esos valores de verdad. Quiero que ustedes lo piensen. Yo quiero P o Q, con esa O gritando. O Q. P o Q. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso, porque acá es como que ustedes estudiaron y fueron al gimnasio al mismo tiempo. Y es falso. ¿Sí? Las dos cosas no pueden darse. Ahora fíjense. P o Q. ¿Se cumple? Verdadero. Sí, se cumple. Bien. Verdadero. Verdadero. ¿Y acá? También verdadero. Verdadero. Bien. Esto es verdadero porque es una o la otra. ¿Y en esta? Falso. 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 ¿Quedó claro? Bien. Ahora Sí, yo profe. les pregunto. ¿A qué conclusión llegan? ¿Cuándo les da verdadero? Y cuando una se cumple, la otra no. O sea que, ¿cómo son los valores de verdad de las proposiciones que la componen? Distinto, profe. Exacto, esa es la palabra. Los valores de verdad de las proposiciones que la componen son distintos. Para que una disyunción excluyente sea verdadera, en la proposición compuesta, ¿no? Los valores de verdad de las proposiciones que la componen tienen que ser distintos entre sí. Si tienen el mismo valor de verdad, la disyunción excluyente es falsa. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, seguimos. Y acá está lo que les dije. La tabla que define la operación nos establece que la disyunción excluyente o la diferencia simétrica es verdadera cuando las proposiciones que las componen tienen distintos valores de verdad. Fíjense que si uno de ustedes van y estudian, yo creo que ahora, y esa es mi idea de mi clase de teoría al menos, ustedes van ahora y se sientan a leer el apunte, ¿sí? Que acá lo tengo, al apunte que ustedes tienen, y leen esas definiciones, y lo van a entender desde otro lugar ya. Porque fíjense, la tabla que define la operación me establece que, si ustedes hubieran estudiado esto así de la nada, es imposible imaginarse a qué se refiere. Ahora que ustedes lo entienden, desde entenderlo, es distinto ir a estudiar. Y es eso lo que yo les propongo para estudiar la teoría de álgebra. Razonar. Si pretenden memorizarse algo, nunca van a entender la teoría de álgebra, ¿sí? Y condicional. La relación entre P y Q está condicionada. Esa flechita me indica que P, el valor de P, condiciona el valor de Q. Esta tiene una vueltita que quiero que me presten atención, que por ahí se hace dificultoso entenderla, porque, pero de una vez que la entienden, es muy sencilla. Se lee, si se cumple P, entonces se tiene que cumplir Q. ¿Por qué? Porque P es una condición necesaria para que se verifique el valor de Q. Porque es un condicional lo que estamos por analizar. Esto sería, por ejemplo, si mejoran las utilidades de la empresa, o si mejoran las ganancias, para hacerlo más sencillo, y más fácil todavía, si aumentan las ganancias, se incrementa el sueldo a los empleados. Entonces, se incrementa el sueldo a los empleados. ¿Qué estoy estableciendo yo? La proposición P como una condición para que se cumpla Q. ¿Estamos de acuerdo? Si apruebo álgebra, entonces te presto mis apuntes. Ese es el condicional. Ahora vamos a analizarlo. Lo primero, se denomina antecedente, P, y lo que está del otro lado de la flecha es el consecuente o la tesis. Vamos a ver la construcción de esa tabla de verdad en el condicional. Vamos a bajar una hojita más. Voy a copiar todo esto. Aquí vamos a poner condicional, ya bajo la hojita. Por último nos va a quedar analizar el
bicondicional. Vamos a analizar acá el condicional. O sea, fíjense que los valores de verdad de P y de Q son siempre verdaderos, ¿verdad? Porque siempre la tabla arranca con todas las combinaciones posibles de P y de Q, ¿no? Eso no va a cambiar. Lo que vamos a analizar nosotros ahora es estos valores de verdad, y acá no es vamos a ponerle el condicional. P es condición para que se cumpla Q. Vamos a ir, antes de empezar a completar la tabla, les voy a contar un poquito cómo se razona el condicional. El condicional lo que me está indicando, significando, es que si se da o si se cumple el antecedente, el consecuente se tiene que cumplir. Si no, yo no estoy cumpliendo con mi palabra. Les voy a poner el ejemplo, que creo que es el que tienen ustedes en el apunte. El condicional, como así lo establezco, es, por ejemplo, yo les digo a cualquiera de ustedes, si apruebo álgebra, te presto mis apuntes. Entonces, si yo apruebo álgebra, te tengo que prestar mis apuntes. O sea, se tiene que dar que sea verdadero el consecuente también, porque yo aprobé álgebra. Ahora, el antecedente, ese valor de P, es una condición necesaria. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no apruebo álgebra? Si yo no apruebo álgebra, no se está cumpliendo la premisa, el antecedente. Entonces yo estoy librado de mi responsabilidad. ¿Yo puedo prestarte los apuntes? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Y el condicional no está sujeto al cumplimiento, porque yo ya no cumplí con la premisa. Y es de esa manera como vamos a analizar, yo me libro de la responsabilidad cuando P es falso. Cuando no se está cumpliendo lo que me condiciona, entonces yo ya puedo tomar decisión de hacer lo que quiera con ese compromiso. ¿Se entiende? Porque la premisa no se está cumpliendo. Entonces, fíjense, P es verdadero, se cumplió P, se cumplió Q, entonces P condicional Q, ¿es verdadero? Sí, es verdadero. Sí. Es verdadero. Vamos a ir despacito para que ustedes lo vayan pensando. Acá, aprobé, verdadero. No, presten atención, después me hacen consulta. P es verdadero, aprobé mi examen. Te presto los apuntes, verdadero. Entonces, se cumplió la premisa, el valor de P, verdadero, condicionó a que se cumpla el valor de Q, y Q también se cumplió, entonces en este caso es verdadero. Fíjense lo que pasó en el segundo supuesto. P es verdadero, o sea que yo aprobé el parcial de álgebra, que era la condición que habíamos puesto para que yo te preste los apuntes. ¿Pero qué dice después? ¿Te presté los apuntes? No. No. Entonces, se cumplió P, pero yo no cumplí con la premisa. O sea que P no fue condición para que se cumpla Q. Entonces, P condicional Q, ¿cómo es? Es falso, porque no condicionó de Q. Es falso. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, ojo acá. P es falso en estos dos casos. O sea, que yo no se está cumpliendo, o sea, yo no aprobé álgebra. Al no cumplirse la premisa, pero porque no se está cumpliendo directamente, entonces uno, en el condicional, la premisa era una condición para que se cumpla lo siguiente. Ahora, cuando no se está cumpliendo esa condición que nosotros pusimos, entonces uno queda librado a hacer lo que quiera con el consecuente. Entonces, como no se cumple P, Q puede ser verdadero o puede ser falso,
y la proposición va a ser verdadera porque no está condicionada. Esta condición no se está cumpliendo, entonces, en cualquiera de los casos, va a ser verdadera. Ahora sí les pregunto, ¿se entendió? Sí, sí. Acá, cuando no se cumple la premisa, entonces sea verdadero o sea falso el valor de Q, no me importa, la condición es verdadera porque no se cumple con el antecedente. Lo que yo no puedo hacer es que se esté cumpliendo la condición y que yo no cumpla con mi palabra. Que esta sea verdadera y esta sea falsa. Entonces, en conclusión, la conclusión, ¿cuál es? Que el condicional solamente es falso cuando. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Exactamente. El condicional, la tabla que me define la operación del condicional, me dice que un condicional solamente va a ser falso cuando se cumpla el antecedente, o sea, que sea verdadero el antecedente, y el consecuente no sea consecuencia de esa verdad. En todos los demás casos, el condicional es verdadero. Solamente es falso cuando se cumplió la premisa y no se cumplió la conclusión. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Hola. Sí, sí, se entendió. Sí, ¿Se profe. entendió? Sí, 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 profe. profe. Sí, profe. Bárbaro. Vamos al bicondicional, que es la última operación, y después les muestro unas propiedades y con eso los dejo descansar. Vamos a pegar acá. El bicondicional, acá a ver si me deja, vamos a acá. Tengo que insertar una o dos columnitas más. Porque el bicondicional, vamos a traer esto para acá. Estoy armando la tablita, ya lo voy a borrar. Pero me copió con todo. Ahí está. El bicondicional, que es el que vamos a analizar acá sí me faltó. Vamos a borrar todo esto. El bicondicional se lee, para que ustedes lo tengan en cuenta. Espérenme que me falta agregar una celdita más. Acá. Ya les voy a mostrar cómo. El bicondicional, cuyo símbolo es, y vamos a verlo en la presentación, se lee P si y solo si Q. O sea, si se cumple P, entonces se cumple Q. Y si se cumple Q, se cumple P. Es un condicional en los dos sentidos. P implica el valor de Q, pero Q implica el valor de P. Esto significa que es una conjunción de estas dos proposiciones, que P implique a Q y al mismo tiempo que Q implique a P. El bicondicional o doble implicación, o sea, una implicación en los dos sentidos. Yo se lo voy a construir, ustedes no necesitan desarmarlo de todas maneras, pero yo se lo quiero construir para que ustedes lo interpreten cómo se analiza el bicondicional. Es una conjunción de una implicación y la recíproca, o sea, la flecha en este sentido y después la flecha de Q hacia P. La conjunción entre una implicación y su recíproca. Entonces, por ejemplo, ¿mejoro las condiciones salariales de los empleados? Sí, solo sí, logro mayores utilidades. O sea, que si logro mayores utilidades, sí, solo sí,
mejoro las condiciones de los empleados. Una cosa implica la otra y en ambos sentidos. Vamos a hacer la tabla de verdad. Otra vez, tenemos P, tenemos Q, sus valores de verdad. Analicemos primero si P implica Q. Esto ya lo vimos recién, así que ustedes me lo pueden responder rápidamente a todos estos valores de verdad. P implica Q. Verdadero. Verdadero. Bien. Otra vez, en este sentido, fíjense cómo estoy analizando. P implica el valor de Q. Falso. Falso. Y en estos dos casos, Verdadero. verdadero y verdadero. Ahora vamos a analizarlo, pero vamos a analizar al revés. Vamos a analizar si Q implica a P. Porque el bicondicional dice que uno implica al otro y que el otro implica al uno. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ustedes miren la tablita, pero en este sentido, de acá hacia allá. Si Q implica a P, y me van respondiendo. Q implica P. Verdadero. Bien. Acá, Q implica el valor de P. Verdadero. Verdadero. Acá, Q implica el valor de P. Falso. Falso. ¿Por qué? Era verdadero y el valor de P es falso. Y acá, Q implica P. Perdón, acá escribí mal, tenía el dedo sobre la B. Lo vuelvo a mirar. Q implica P es verdadero. Q implica P es verdadero. ¿Por qué? Porque como Q no se está cumpliendo, el valor de verdad de P no me interesa. Acá dijimos que es falso. ¿Por qué? Porque Q se está cumpliendo, pero P no es consecuencia de ese cumplimiento. O sea que Q implica P es falso. Y acá, Ninguna de las dos está cumpliendo, así que es falso. no. Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Porque ahí lo que vos estás analizando de que ninguno de los dos se está cumpliendo, estás analizando una conjunción. Y en realidad tenés que analizar si Claro. uno es condición del otro. Claro, O si no, sea, si no se cumple Q, no se cumple P. si no se cumple Q, no me importa lo que pasa con P, porque no se está cumpliendo la premisa. O sea que P puede ser verdadero o falso, y el condicional va a ser, dijimos, verdadero. ¿Quedó claro? Sí, sí. Ahora, cuando vamos a la teoría, fíjense que dice que el bicondicional, ese sí y solo sí, que va en los dos sentidos, que lo que analizamos recién, es la conjunción de que P implique a Q y de que Q implique a P. Entonces ahora vamos a construir acá esa conjunción. Entonces aquí voy a escribir la conjunción entre P y Q. Y acá voy a escribir P implica Q. Acá voy a escribir Q implica a P. Y acá le voy a escribir el símbolo de conjunción. No sé por qué no me lo trae ahí. Voy a buscarlo de acá. Ahí está. Entonces, vamos a achicar un poquito más esto, para que nos quede toda la tablita junta, ¿no? Hasta acá lo que estuvimos analizando. ¿Sí? Y acá este símbolo ya lo vamos a cambiar, porque acá es el bicondicional. Bueno, ahora vamos a analizar, acá analizamos P implica Q. Acá analizamos si Q implicaba a P. Ahora analicemos entre estos dos tablas de valores de verdad si se cumple la conjunción I. Ustedes ya saben construir tablas con I. ¿Se cumple que P implica Q y que Q implica P con estos dos valores de verdad? Verdadero, sí. Verdadero. Verdadero. Bien. ¿Y acá? ¿Se cumple la conjunción P y Q? Falso. 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 ¿Y acá?
También Falso, profe. Falso. ¿Y acá? Verdadero. 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 ¿A qué conclusión arriban entonces? ¿Cuándo les dio verdadero? Que es verdadero cuando P implica Q y Q implica P, digamos. O sea que da verdad. No, Cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos. no, porque acá son falsos. Cuando ambos tienen igual valor de verdad. Exactamente. Porque acá lo que ustedes tienen que analizar es el P si, solo si Q. Entonces, acá tienen el mismo, uno implica al otro, verdadero. Uno implica al otro, falso. Esto es falso. Y este uno implicó al otro, es verdadero. Este es el bicondicional. Acá yo lo desarmé en operaciones. Pero el bicondicional, ustedes lo tienen que analizar con las proposiciones originales, que son P y Q. Estas son mis proposiciones originales, ¿no? P y Q. ¿Qué podemos razonar de P y Q con el bicondicional? Esto que desarmamos acá en el medio no importa. Analicemos los valores de P y de Q y el valor de verdad del bicondicional. ¿A qué conclusión podemos llegar? Ahora sí les pregunto. ¿Cuándo me dio verdadero el bicondicional? Cuando los valores de verdad eran verdaderos. Exacto. Cuando los valores de verdad de las proposiciones, acá vamos a pintarlo de otro color, que lo componen son verdaderos. Perdón, tienen el mismo valor de verdad. En este caso, los dos son falsos y en este caso los dos son verdaderos. ¿Queda claro? Entonces, como conclusión, ¿qué vamos a decir? Que el bicondicional es verdadero cuando los valores de verdad de las proposiciones que la componen son iguales. O los dos son verdaderos o los dos son falsos, porque en uno y en otro sentido tienen que tener el mismo valor de verdad. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí. Vamos a la conclusión. ¿No? La tabla que define la operación establece que la doble implicación, o sea, el bicondicional, es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. O son las dos verdaderas o las dos son falsas. ¿Sí? Pregunto, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Vamos bien? Me queda una cosita Bien, más bien, que les profe. quiero decir para que avancen, para que mañana puedan avanzar bien por la parte de práctica con Virginia. Y con eso los dejo. La clase que viene sí vamos a meter un poco más de teoría, pero hoy con eso que veamos vamos a andar más que suficiente. Bien. De acuerdo, cuando trabajamos nosotros ahora con proposiciones compuestas, podemos arribar, al construir las tablas de verdad, a distintas combinaciones posibles de resultados, ¿sí? de esa proposición. Podemos llegar a la conclusión de que cuando analizo, porque nosotros cuando analicemos una proposición compuesta, vamos a tener dentro de esa proposición P implica Q, O, Q, I, P y varias operaciones, y después de analizar todo voy a llegar a una columna que va a ser esa columna de resultados, donde me va a arrojar distintos valores de verdad. En relación a esos distintas combinaciones de resultados de valores de verdad que me va a dar la proposición, al final del análisis, puedo encontrar tres posibles combinaciones de valores de verdad, haciendo análisis de oraciones compuestas, de proposiciones, compuestas. Esos valores de verdad, esas combinaciones, puede resultar que me pase que cuando terminé de analizar me encuentre con que en la columna del resultado
todos los valores de verdad, sean verdaderos. Entonces eso va a recibir un nombre particular. O también puede resultar que en la columna del resultado del análisis me encuentre con que todos los valores de verdad de las proposiciones sean falsos en la conclusión. O me puede suceder que algunos sean verdaderos, algunos sean falsos, que haya 3 verdaderos y un falso. Bueno, esas 3 posibles combinaciones tienen 3 nombres particulares en la lógica matemática y son tautología, contradicción o contingencia. ¿Sí? Ahí dicen Otilia que apagues el micrófono. Y Julia también creo que lo tiene prendido. Son 3 combinaciones posibles. Acá se lo vamos a ver. Tautología, contradicción o contingencia. Cuando todos los valores de verdad del resultado de la tabla son verdaderos, ya vamos a construir uno, se dice que esa proposición compuesta es tautológica. Es una tautología porque siempre da verdadero. Ya vamos a construir una. Cuando en el resultado me sale todo falso, 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 se dice que esa proposición compuesta es una contradicción. Y si hay distintos valores de verdad, o por ejemplo, son todos falsos, pero hay uno que es verdadero, o sea que me rompió ese esquema de contradicción, entonces es una contingencia. A veces es verdadero, a veces falso. Vamos a ver las definiciones y después les muestro con un ejemplo y con eso los dejo. Fíjense, dice consideremos la proposición, ahora la vamos a trabajar a esta proposición. Dice, cuando la proposición compuesta es verdadera, o sea, toda la proposición es verdadera, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que la componen, entonces se dice que es una tautología, cuando el resultado de la proposición compuesta es verdadero. Una contradicción cuando la proposición compuesta, el resultado de la tabla, siempre me da falso, cualquiera sea el valor de verdad. Y es una contingencia cuando la proposición compuesta, otra vez, el final del análisis, puede ser verdadero, puede ser falso, dependiendo de los valores de verdad de las proposiciones que la integran. Vamos a ver estos 3 ejemplitos que son re sencillos y con esto les prometo que los dejo. Voy a copiar esta tabla y vamos a analizar. Todo esto que yo les estoy escribiendo acá no se los voy a subir, pero porque ustedes tienen todo esto escrito en el apunte. Así que está todo está escrito y lo escribí yo también, y supervisado por el titular de la cátedra, y el titular escribió el texto, y yo armé los cuadritos y están exactamente iguales. Así que vamos a analizar primero este primer ejemplo que nos piden. Perdón, antes. Acá. Vamos a analizar esto. Fíjense, a ustedes le van a dar, y con esto pueden ir a ver los ejemplos, le van a dar esta proposición. Esta es la proposición. Entonces ustedes tienen que armar en esta tabla P y Q, tienen que ir armando desde adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan que cuando resolvíamos cálculos combinados en operaciones de conjunto numérico resolvíamos los paréntesis, después el corchete, después la potencia, después las raíces? Si tengo una raíz y adentro de la raíz tengo una operación, tengo que ir resolviendo de adentro hacia afuera. Acá en operaciones lógicas sucede lo mismo. Entonces, fíjense, tengo las proposiciones P y Q, entonces armé mi tabla con P y con Q. Esto lo vamos a borrar, porque esto es de otra cosa. Lo primero que tengo que analizar, fíjense, es si P implica Q. Entonces vamos a analizar eso. Prendan ustedes los micrófonos y vamos a analizar acá. P implica Q. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero.
Bien. ¿Acá? Falso. Falso. ¿Y acá? Verdadero. 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 Bien. Vamos ahora a agregarle algo más a esta operación. Me dice que analice P condicional Q y P. Entonces voy a poner acá, voy a insertar una ecuación y aquí voy a escribir P condicional Q y P me dice, o sea, en conjunción con P. Una conjunción con P me pide. Pero yo a P condicional Q, yo no voy a analizar desde acá. Yo ya tengo todo armado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo analizado P condicional Q. Entonces, ¿ahora qué tengo que analizar? P condicional Q, esta tabla, la voy a pintar para que ustedes me vayan siguiendo. Yo tengo que analizar esta en conjunción, o sea, I, P me dice. Así que ahora ustedes tienen que analizar estas dos columnas y responderme si la conjunción de P condicional Q y P es verdadera o es falsa. Verdadera. La conjunción. Verdadera. La primera verdadera. Verdadero. La primera es verdadera. Sí, yo lo escucho. La segunda, P y Q. Falsa. Falso. Falsa. Falsa. Acá Falsa. Falso. y acá, Falsa. Falso. Falso. Verdadera. falsa. Bien, estoy parado ahora en esta parte de la oración, ¿sí? De la proposición compuesta. ¿Qué me está faltando? Todo esto, que lo voy a copiar. Todo eso, me preguntan si todo eso implica a Q. O sea, te voy a agregar acá, nos está faltando analizar si todo eso, vamos a insertar un símbolo, implica a Q. Es condicional de Q, o sea que este cuadrito no lo vamos a usar porque ahí ya terminamos de analizar la oración. Voy a eliminar esta columna y ahora otra vez les voy a preguntar a ustedes, si lo cuentan en columnas, ¿qué columnas van a analizar ahora para terminar esta oración? Las dos últimas, las dos, o sea, No. P condicional Q Esta y la de Q. La última con Q. con Q. Q. ¿Y en qué sentido? Desde esta Primero la afirmación última y hacia Q. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que vamos a analizar desde acá hacia acá, hacia Q, la implicación. Entonces les pregunto, ¿toda esta afirmación es condicional de Q? Sí, verdadero. Verdadera. Verdadera. ¿Y acá? Verdadero. ¿Y acá? Verdadero. Verdadera. ¿Y acá? Verdadera. Verdadero. ¿A qué conclusión llegamos en esta definición? ¿Qué es una tautología? ¿Qué Es una tautología. Esto es una tautología, esta oración, esta proposición compuesta es tautológica, es una tautología. ¿Por qué? Porque independiente de todos los valores de verdad que trabajamos, siempre arrojó en la conclusión valores de verdad verdaderos. ¿Quedó claro? ¿Se entendió la tautología? Entonces, esto acá ustedes responderían, es una tautología. Vamos a hacer uno más, para que ustedes lo analicen nada más, y con esto les prometo que los dejo. Vamos con este. Es cortito aparte. Vamos a hacer dos más, así les quedan los ejemplitos de estas tablitas de verdad. Tengo que analizar P y no P. Entonces vamos a insertar una tablita. Eso es lo que tengo que analizar. Fíjense que yo no tengo P y Q. Entonces no voy a poner verdadero, 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 falso. No, porque yo tengo que analizar P y
y lo voy a escribir. Pero no es P y Q. Es P, ¿y quién más es el que tengo que analizar? No P. No, no P. Entonces voy a insertarle el simbolito de no P. No aparece Q. Entonces la tabla es mucho más chiquita. Porque ¿qué valores de verdad? ¿Qué valores de verdad puede tener P? Cuando P es Verdadero y falso. no P. Exacto. P puede ser verdadero o puede ser falso. Fíjense que la tabla no siempre lleva todo esto. Ahora, si yo tengo P y Q, sí tengo que empezar. P verdadero, Q verdadero. No, pero yo tengo solamente una proposición que es la que opera en toda la proposición compuesta. Tengo que analizar el valor de P con su lógica bivalente y todas sus combinaciones posibles, pero todas las combinaciones posibles de P es que sea verdadero o falso. O sea que la tabla es esta nada más. Entonces, yo tengo que analizar P en conjunción con no P. Entonces acá, ¿qué hice? Ya tengo P, vamos a negar no P. Si P es verdadero, ¿cómo es no P? Falso. Y si P era falso, Verdadero. verdadero. Entonces acá vamos a escribir no. Ahí vamos a insertar una ecuación y lo que me está faltando analizar, ¿cómo es P en conjunción con no P? ¿Cómo es P y no P? Falso. 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 Y acá, Falso. 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 Conclusión, la tabla Contradicción. que nos sirvió para analizar la operación, ¿qué es lo que define? Es Una una contradicción. Esto es totalmente una contradicción. Porque si yo lo traduzco ahora en un lenguaje coloquial, para que ustedes no les quede todo con P y Q, ¿cómo sería esto? Díganme una proposición para P. ¿Qué pueden pensar ustedes que significaría P? Díganme un ejemplo, una oración. Hay un compañero tiró, el auto está lavado. ¿Cómo? Un compañero tiró en el chat, el auto está lavado. El auto está lavado. Bueno, primero, definir si eso es una proposición. El auto está lavado. Pregunto, ¿ustedes pueden decir si esto es verdadero o falso? Sí. Sí. Podemos definir si eso es verdadero o es falso. O sea que esto, en principio, es una Proposición. proposición. Entonces, yo voy a decir que ahora P es mi proposición, indica el auto está lavado. Ahora les pregunto, ¿qué significaría no P, la negación de P? El auto no está lavado. El auto no está lavado. El auto no está lavado, o bien No es cierto que el auto está lavado. no es cierto que el auto está lavado. ¿Se acuerdan? Que había distintas formas de expresarlo. A mí por ahí no me gusta cambiarle y meterle palabras adentro de la oración. Trato de ir marcándolo. Fíjense que acá, el auto está lavado, sigue. Lo que yo agregué es, no es cierto que el auto está lavado. ¿Sí? También podríamos haber dicho, en la negación de P, no Es P, falso que el auto está lavado. es falso que el auto está lavado. ¿Sí? Bueno, esto como para poner un ejemplo. Ahora analicemos P y no P. ¿Qué es lo que estaríamos diciendo en la conjunción de P y no P? ¿Qué significaría? Esto les quiero decir. P y no P. ¿Cómo lo traducirían en un lenguaje coloquial? Que el auto
no puede estar lavado y no lavado a la vez. Exactamente. Si yo traduzco la oración, no tiene sentido, es falsa la oración, porque yo le estaría diciendo, el auto está lavado y el auto, y no es cierto que el auto está lavado. O también, el auto está lavado, como me dijeron ustedes hoy, que está bien también decirlo, y el auto no está lavado. Entonces, esta oración, el auto está lavado y el auto no está lavado. ¿Qué me van a decir ustedes? ¿No tiene lógica o no? ¿O está o no está? La conjunción es falsa. El auto no puede estar lavado y no lavado a la vez. ¿Entiendo o no? Entonces, hablar de P y no P es claramente una contradicción. Esto es un ejemplo muy sencillo de una contradicción. Entonces, acá ustedes responderían P y no P es una contradicción. De la misma manera, y se las voy a construir muy rapidito, pero quiero dejarles un ejemplito de cada uno. Vamos a hacer rápido esta. Y con esto les prometo que los dejo. Vamos a pegarla acá. Porque esto está como imagen. Y vamos a analizar rápido esta oración, así les quedan otro ejemplito de una tabla de verdad. Vamos a borrar estos ejemplos acá, me ocupan espacio. Mr. H. Ahí está. Y vamos a analizar esta proposición. Ah, no, agrega R y me incorpora más valores de verdad. Así que los dejo ahí, porque tengo que construirles una tabla con más valores de verdad, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero, para cerrarles la idea, en la contingencia, lo que se pueden encontrar es que acá sea verdadero y acá sea falso. Entonces, como los valores de verdad no son siempre los mismos, es contingente. Acá nos dio todo verdadero, me podría haber dado con que este sea falso, esta tabla de verdad ya hubiera sido una contingente, ¿sí? No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta, si se entendió. La clase que viene continuamos, le repito, no les pongo ese ejemplo porque tendría que agregarle más valores de verdad. No los quiero confundir y me gustaría que mañana ustedes practiquen con Virginia bien estas situaciones concretas de dos proposiciones. Si ella les quiere agregar una tercera proposición, bienvenido sea. Pero me gustaría no incorporárselo ya en la primera clase. No sé si se entendió, si tienen alguna duda, si quedó claro. Si no, bueno, les digo que para mí ha sido un gusto esta primera clase compartida con ustedes y nos encontramos el próximo miércoles. ¿Sí? Que tengan una linda semana. Ok, profe. Nos vemos, profe. Adiós, adiós. De suerte. Chau, chau. Estudien, ¿eh? Chao, profe, nos vemos. Chau, Juli. Chao, profe, adiós. Chau, Chao, Santi, profe. nos vemos. Chau, Agustina.